Bien, vamos a ver una de las partes más importantes y más interesantes de lo que es la creación de una página con React. En general, nuestras páginas con React van a permitir crecer y permitir tener cada vez más nuevos features, hacer aplicaciones realmente complejas. Esto nos pone ante una posibilidad muy grande de hacer aplicaciones que antes teníamos solamente de escritorio. Ahora las vamos a poder hacer con single page applications. Esto abre unas puertas a un desarrollo en la nube, por ejemplo, que antes era prácticamente impensado, ya que nos da velocidades de reacción del lado del navegador que antes no teníamos. En parte, para que esto pueda ser una realidad, hay frameworks como React que nos ayudan muchísimo en lo que es este tipo de manipulaciones, pero React fundamentalmente nos abre la puerta simplemente a lo que es la manipulación de la parte visual. Solamente la visual se encarga React y no, o sea, es un framework que no opina, habitualmente se le dice no opinionated, sobre cómo vamos a manejar el estado de la aplicación. Acá es donde entra en juego Redux. Redux es un framework que se aboca exclusivamente a manejar el estado de la aplicación, es su única función y no está ligado necesariamente por su forma de constituirse con React, pero en la práctica vamos a ver que siempre están vinculados React y Redux, son dos elementos que habitualmente se ven en conjunto, más allá de que Redux es un framework independiente y que podría utilizarse, y de hecho se utiliza, con otros frameworks visuales. No obstante eso, la implementación que se hace para vincularlo a React es la más popular, la de mayor utilización, por lo tanto es la que vamos a encontrar más documentación, así que es muy importante la vinculación y el entendimiento de este framework junto con el framework visual React. Entonces, React nos proporciona la parte visual solamente y Redux se encarga del estado de la aplicación. Una aplicación cada vez más compleja, con mayores posibilidades y a la vez esas posibilidades abren, nos llevan a nuevos desafíos que manejar el estado de la aplicación como vimos hasta ahora con el set state y manejándolo con el estado dentro de los componentes, puede llevar a hacer un estado de aplicación más difícil de trazar, especialmente cuando tenemos funciones asincrónicas. Entonces esto lleva a un estado de aplicación que se llama opaco y lo que nos da Redux es un estado de aplicación mucho más claro, mucho más consistente y fácil de entender, que nos va a permitir individualizar issues y problemas de una manera mucho más rápida. Uno de los axiomas sobre los que se basa Redux es que el estado es único y global en toda la aplicación. Va a haber un único componente llamado store donde guardamos el estado de toda la aplicación. Esto nos va a permitir tener un único punto donde podamos ver el estado de todos los componentes que luego se renderizan. Es una forma mucho más fácil de acceder al estado y podemos ver que el estado va a ser en una forma de árbol con distintas propiedades que se van ramificando
hasta llegar al estado individual de cada uno de los, o sea, en realidad que después se van a asociar esos componentes a ese estado individual, ¿no? Otro de los axiomas es que el estado se modifica por acciones. La única forma de modificar el estado, que es read-only, es mediante la emisión de acciones. Las acciones pueden tener a su vez asociados un valor en el cual nosotros indicamos qué es lo que queremos modificar de ese estado, pero la única forma que nos proporciona Redux de modificar ese estado de la aplicación es mediante las actions. Las actions van a establecer una copia del estado actual. Sobre esa copia le van a aplicar las modificaciones pertinentes y se va a generar un nuevo estado. Entonces vamos a ver cómo se transiciona de estado en estado, pero siempre manteniendo una copia del estado, y solamente mediante acciones se va a poder hacer la transición de un estado a otro. Entonces, tenemos un state 1 que donde vemos la flecha simboliza la aplicación de una acción. Se aplica esta acción con un determinado valor que modifica, altera ese state 1 a un state 2. Este state 2 es una copia del state 1 más la modificación establecida por la acción, y luego también vemos una transición del state 2 al state 3. Lo que nos está indicando esto es que tenemos distintas copias del estado, y cuando llegamos al state 3 podemos hacer un undo, un deshacer, y volver al estado 2, ya que lo que tenemos es una copia establecida. Entonces, ya por la definición de la arquitectura de Redux, tenemos transiciones de estado mucho más claras. Por más que se generen eventos asincrónicos, luego después, como esos eventos deben corresponderse con acciones, y eso después se establece en transiciones de estado que son guardadas. Entonces podemos ver cómo se ejecutan todas esas transiciones. Más allá de que los eventos sean asincrónicos, podemos hacer una traza de las modificaciones mucho más fáciles. Podemos hacer un undo también mucho más fácil, ya por la forma en que está manejada la arquitectura. No vamos a tener mayores complejidades para hacer un deshacer. Una de las claves de cómo se maneja el estado dentro del Redux es que es un estado inmutable. Lo que se hacen son copias. Entonces, al no permitir mutations, se permite, o sea, se hace una renderización mucho más rápida, porque las comparaciones que ya habíamos visto que se realizaban en la parte visual para poder establecer si hay que hacer una renderización o no, se establecen a nivel de objeto si hay modificación o no. Entonces, esto hace que sea mucho más eficiente renderización, es mucho más eficiente el deshacer. Se utilizan librerías como Immutable.js, ya que no se permiten las mutaciones. En fin, una cantidad de conceptos que vamos a ir eh, desandando un poco después con posteriores videos. Lo que me gustaría que ahora se queden con el concepto que Redux maneja el estado de la aplicación, que vamos a tener un estado único, solamente modificable mediante acciones, y estas acciones van a ser creadas una a una para poder ejecutar estas modificaciones del estado. Seguimos en los próximos videos, ya vamos a ver la parte de aplicación, o sea, cómo construir esto, y vamos a hacer distintas refactorings hasta llegar a una solución final más acabada. Seguimos en el próximo video.